Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Una tarde fría, pero a la vez llena de calor humano y de esperanza por la presencia cálida y libertaria, valiente y democrática de todos ustedes. Estamos muy contentos por estar aquí y estamos muy entusiasmados por la forma en que nos han recibido esta tarde, en la que hemos caminado por la calzada Guadalupe y hemos llegado hasta esta plaza, una plaza histórica llena de significado, una auténtica ágora del espíritu potosino, donde vigilante del deber ciudadano de ustedes se encuentra la efigie de Salvador Nava. Yo debo decirles a ustedes que esta tarde estoy particularmente emocionado porque he recordado una anterior caravana, otro encuentro extraordinario entre Chihuahua y San Luis Potosí, que me tocó presenciar de manera personal. Vi el abrazo solidario hace 31 años en esta tierra entre don Luis H. Álvarez y don Salvador Nava. Venía Luis Álvarez también con otra caravana, la caravana de la definición nacional contra el fraude electoral que se preparaba en Chihuahua, y a la vez luchaba el pueblo de San Luis Potosí, el Frente Cívico Potosino, por el respeto a la voluntad popular. Conocí entonces también de manera personal a Guillermo Pisuto. Entonces creo que eras presidente municipal o candidato a presidente municipal. Debo decir que no es casual que nos volvamos a hermanar. Está en el legado histórico que hemos recibido de nuestros mayores, en el ejemplo vertical que hemos recibido de demócratas que fueron de una intransitable honestidad personal, que jamás negociaron principios ni valores, que siempre estuvieron con la frente en alto, con la dignidad que caracteriza a los demócratas de Chihuahua y de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí a esta hora con este clima. La caravana por la dignidad, unidos con valor, salió de la ciudad de Chihuahua, de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, hace ya 9 días. Salimos del límite, exactamente del límite entre México y Estados Unidos, ahí donde empieza la patria, en el puente internacional de las Américas. Enarbolamos una sola bandera, que es la bandera de México. No hemos traído banderas partidistas porque nuestro objetivo trasciende a partidos, trasciende a coyunturas, trasciende a campañas o a estrategias electorales, porque se centra en uno de los males que ha carcomido la vida de México. Porque lo que estamos nosotros enfrentando es el azote del país, la corrupción política. Este es cáncer que destruye la vida nacional. Yo quiero platicarles de los motivos y las razones por las que hemos tenido que salir a la calle, emprender la caravana por las carreteras de México y cruzar ya 7 estados de la República. Porque ciertamente esto no empezó ni ayer, ni empezó hace un mes, ni siquiera empezó el mes de diciembre pasado, cuando estuvimos negociando con la Secretaría de Hacienda nuestros recursos extraordinarios para el saneamiento financiero de Chihuahua. Esto tiene un antecedente más antiguo y tiene que ver con un compromiso que hicimos en la elección
del 2016. Yo debo decirles a ustedes que la elección que a mí me llevó a la gubernatura de Chihuahua, que también fue un movimiento social y político de carácter plural, fue en realidad un movimiento plebiscitario en contra de la corrupción política. Era claro que lo que estaba en medio de la elección era la exigencia de justicia del pueblo de Chihuahua ante la acción voraz, insaciable, no solo del exgobernador, sino de sus principales colaboradores que llevaron a Chihuahua a una situación de bancarrota y de latrocinio. Chihuahua es la primera deuda en el país en términos per cápita. Es la segunda de acuerdo al Producto Interno Bruto por entidad federativa. Es la tercera en monto, más de 50,000 millones de pesos que nunca se vieron reflejados ni en el crecimiento económico de Chihuahua, en inversión, en infraestructura o en mejores programas para la gente. Un endeudamiento que sirvió para que unos cuantos se enriquecieran y se hicieran multimillonarios de la noche a la mañana. Un déficit presupuestal con el que recibimos el gobierno de más de 8,000 millones de pesos, que se añaden a los 50,000 millones de pesos. El 4 de octubre se lo dije a Peña Nieto la primera vez que lo vi como gobernador electo. Chihuahua enfrentaba la mayor bancarrota. El 4 de octubre recibimos el gobierno con 21.4 millones de pesos en caja. Así recibimos Chihuahua. Un desastre económico, financiero, administrativo, por la acción de unos cuantos en contra del pueblo de Chihuahua. En esas condiciones hicimos un compromiso con el pueblo. Dijimos que íbamos a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias, para resarcirle al Estado el fruto de lo indebido y para sentar un precedente fundamental en el país de que sí se puede combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Así lo ofrecí en la campaña, así lo dije en la transición y así lo ratifiqué en mi toma de protesta como gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Dije que iba a honrar la memoria de nuestros fundadores, de nuestros padres, de nuestros mayores, de los que dejaron cuerpo y alma en la lucha por un México mejor, que en realidad éramos solo eco de antiguas voces que nos habían dejado un legado moral. La política es negociación, sí, pero lo único que no se puede negociar son principios. Y el derecho, la justicia, son valores que nunca deben ni pueden negociarse si en realidad queremos una sociedad democrática avanzada. Dije entonces que veníamos a ponerle fin al pacto de impunidad. Ese pacto de impunidad que atraviesa a todos los partidos políticos, ese pacto de impunidad que atraviesa a niveles de gobierno, a poderes de la Unión, a sectores sociales, económicos, ese pacto de impunidad que es un sistema de complicidades y de tapaderas, en donde unos y otros se protegen según el gobernante o el partido en turno, e incluso son capaces de empezar ciertas acciones de anticorrupción para taparle el ojo al macho, pero en realidad no se llega hasta las últimas consecuencias.
Es un sistema de investigaciones a modo, de persecuciones con límite, acciones de anticorrupción encapsuladas. Nosotros dijimos que no entraríamos en negociaciones vergonzantes, porque no teníamos ni tenemos compromisos oprobiosos con nadie, porque llegamos con una absoluta libertad política para poder actuar en contra de los que se atrevieron a atentar contra el pueblo de Chihuahua. Es que el que roba desde el gobierno no solo se roba unos pesos o unos millones, el que roba desde el gobierno se roba oportunidades, conculca derechos, se roba la esperanza de la gente, se roba la posibilidad de bienestar. Es un crimen, dije en mi toma de protesta, ver la pobreza de frente y luego embolsarse el dinero que debiera servir para combatirla. Y si es un crimen robarle el dinero al pueblo, dije también que es un doble crimen, o peor crimen, no hacer nada frente a eso. Por eso empezó una operación que hemos denominado Justicia para Chihuahua. Es un proceso penal que se inició exactamente el primer día de mi gobierno. Hemos conformado un grupo de fiscales profesionales, comprometidos, leales al pueblo. Tenemos policías investigadores, analistas, peritos. Hemos hecho un análisis de la corrupción política, una investigación, y luego la hemos llevado ante los jueces para acreditar diversos actos de corrupción del latrocinio en Chihuahua. No solamente nos dedicamos a investigar el peculado para el enriquecimiento ilícito. En Chihuahua, desde el principio tomamos una decisión: investigar las redes de corrupción política. Este entramado de complicidades con el que se desvían recursos públicos no solamente para el enriquecimiento personal, sino también con fines político-electorales. Porque en México todo mundo sabe, todo mundo dice que en las campañas se sacan recursos públicos para pagar las campañas, pero nadie hace nada. Nunca ha caído un caso por desviación de recursos públicos a un partido político. Entonces nos propusimos investigar la corrupción política. Tenemos abiertas 39 carpetas de investigación sobre distintos delitos en materia de corrupción. Hemos judicializado 16 carpetas, o sea, hemos llevado ante los jueces 16 casos con todas sus pruebas, y de esos hemos obtenido 30 órdenes de aprehensión de los jueces de control. De esas 30 órdenes de aprehensión, hemos cumplimentado 16. Tenemos a 15 personas vinculadas a proceso. Ya 5 de ellas tienen sentencia condenatoria y resoluciones de reparación del daño. Solo el exgobernador acumula 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos. Y en ese primer paquete está acreditado un daño al patrimonio de Chihuahua por más de 1.200 millones de pesos. Esas 10 órdenes de aprehensión las pusimos en manos de la PGR desde septiembre pasado para que se iniciara el proceso de extradición contra el exgobernador, porque es facultad del gobierno federal ese proceso. Los estados no pueden solicitar ante otro país la extradición. Es un trámite que el tratado de extradición se lo confiere de manera exclusiva
a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta operación la hemos realizado durante todo el año y 3 meses que llevamos en el gobierno. Y no había mayor problema hasta ahí. Íbamos avanzando. Por supuesto que yo no puedo decir que llevábamos muy buena relación con Peña Nieto, pero sí llevábamos una relación institucional, cordial, respetuosa. Tampoco estoy de acuerdo con todo lo que hacen, pero no estaba en mí generar un conflicto o en un diferendo como este. El problema se dio cuando la investigación llegó a tocar ese nervio que dice Denise Dresser, el nervio del sistema, el modus operandi de la corrupción política. Esta forma de cómo se triangulan recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados, cómo inmediatamente se sacan para enviárselos a empresas fantasmas que luego terminan a parar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y entonces lo que hicimos fue trascender en la investigación y se detuvo el 20 de diciembre a Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y a partir de ahí vinieron los problemas, y a partir de ahí cambió la relación. La investigación molestó a Peña Nieto, de tal manera que fueron capaces de citarnos en el Palacio Nacional, en el despacho del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, para explicarnos por qué no nos habían depositado los recursos que se habían pactado para diciembre para el saneamiento financiero de Chihuahua. Y aunque ustedes no lo crean, directa, abierta, cínicamente, se nos explicó que el depósito no se daría por la investigación que realizaba el estado de Chihuahua, porque querían conocer el alcance de la investigación y particularmente el estatus jurídico de uno de los altos funcionarios de Hacienda, Isaac Gamboa, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, el que firmó el convenio que fue objeto de la transferencia y triangulación de recursos públicos. Conocer el estatus jurídico que en la investigación tiene. Realmente este caso muestra con toda claridad el régimen en decadencia y el sistema agotado. No solamente es un régimen incapaz de dar solución a los problemas sociales, es incapaz de combatir la corrupción porque brota de sus entrañas, porque ha llegado al extremo bochornoso ya no solo de utilizar el presupuesto público para mantener apaciguados a los gobernadores, a los presidentes municipales, ahora también utiliza el presupuesto público como un mecanismo para impedir el combate a la corrupción. Es el brazo armado del PRI para taparle las corruptelas a los exgobernadores. Estamos ante uno de los peores rostros de un régimen en caída, capaz de llegar al extremo de condicionar los recursos por investigaciones anticorrupción. Esta es, por cierto, la nueva faceta de esta aristocracia hacendaria que ha sido transversal a partidos y a presidentes de la República. No solamente son responsables de la pobreza, de la desigualdad del país con sus políticas económicas,
y sus criterios en materia de política financiera, sino que ahora también se han constituido en los protectores de las pillerías de los exgobernadores vinculados a su partido. Este es el nuevo rostro de esta tecnocracia hacendaria instalada desde hace muchos años en el país, porque están desde con Salinas, ya pasaron por Salinas, por Zedillo, con Fox, con Calderón, ya están con Peña. Y no lo dudo que fueran transversales a otros, porque son magos para caer parados, porque tienen una capacidad para reciclar sus lealtades al presidente en turno. De eso se trata, ni más ni menos que el movimiento chihuahuense, que es de todo México y no solo de Chihuahua. Este es el sentido de la caravana y de la marcha que hemos iniciado. Este es el llamado que estamos haciendo a todos los mexicanos para que se sumen, para que nos apoyen con dos exigencias fundamentales. Por supuesto, un proceso de extradición efectivo del exgobernador de Chihuahua, sin simulaciones, sin mano negra, conforme a todas las órdenes de aprehensión que el gobierno de Chihuahua ha colocado en la Procuraduría General de la República, pero también para que a Chihuahua se le levante el castigo que Peña Nieto le ha puesto al pueblo por la acción de su gobierno en combatir la corrupción, que se depositen los recursos indebidamente retenidos al pueblo de Chihuahua y que juntos hagamos un esfuerzo común, como el que ha propuesto el Frente Anticorrupción Potosino, para entre todos llamar la atención de este mal de males, de este problema raíz, como bien se dijo aquí, de otras muchas dolencias de México. La lucha de Chihuahua, que es la lucha de San Luis Potosí, es contra el pacto de impunidad, es contra la corrupción política, es a favor de un federalismo tributario, de una transparencia en la asignación de recursos y que ya nunca más el presupuesto público vuelva a convertirse en la zanahoria o el garrote, como también ya se dijo aquí. ¿Te portas bien? Ahí está tu zanahoria, ahí están más fondos, ahí está el ramo 23, pero te portas mal y te dan el garrotazo, te quitan los recursos, te restringen, te asfixian, sabiendo incluso de la difícil situación financiera y económica de Chihuahua. Amigos de San Luis Potosí, yo sé de qué está hecho este pueblo valiente. Yo sé qué liderazgos conducen a la ciudadanía de San Luis Potosí. Y sé por eso que estarán con nosotros, porque aquí se ha dicho una gran verdad. El pueblo de Chihuahua exige justicia, y en la justicia de Chihuahua estará también la justicia de San Luis Potosí y la justicia de todo México. Muchas gracias.